Para mi tierra querida, se va la primerita. 10 de la mañana con 36 minutos, continuamos celebrando a nuestra patria, al Estado Plurinacional de Bolivia, 13 años que está cumpliendo este 22 y sin duda soplando esta velita. Claro, y estamos felices nosotros de formar parte del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿sabe? Estamos escuchando una cuequita, sí, la cuequita que integra a todos los departamentos del país. Segundo himno también, un Viva mi patria Bolivia, es una de las cuecas más conocidas de nuestro Estado Plurinacional. En Bolivia tiene rojo, amarillo y verde, tenemos una huipala que nos integra a todas y a todos. Así es, eso, y en esa mesa también lo estamos compartiendo absolutamente con esas voces de todo el país, recordando, sí, y además analizando en esta integración, porque todos somos iguales, sí, tenemos 36 naciones, pero todos y todas somos bolivianos. Así que vamos a seguir dándoles esta programación especial con invitados especiales como tiene que ser. Y está en línea junto a nosotros a través del espectro digital que nos ha permitido acortar esas brechas, estas fronteras, con el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Roberto Aguilar, a quien le agradecemos mucho por permitirnos contactarnos con él, por estas palabras que nos va a brindar, también en el marco de recordar, porque él fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, de esa gloriosa asamblea que dio la vida al Estado Plurinacional de Bolivia y en otro era ministro de Educación. Qué gusto que esté junto a nosotros, embajador. Le saluda Nico, le saluda Sabia, Roxana y Ariel Cusicanqui. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gran saludo a toda la comunidad de Red Patria Nueva y de Radio Illimani. Un gran abrazo a todas y a todos y obviamente una alegría que estos medios tecnológicos nos permitan acercarnos tanto a ustedes, con quienes hemos compartido tanto durante mucho tiempo en el ámbito de la información y comunicación educativa, pero también con los bolivianos y bolivianas que hoy día estamos analizando, pensando, repensando y ratificando nuestro compromiso con nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, un Estado inclusivo, incluyente, un Estado de respeto, un Estado de comunidad, un Estado que proyecta una sociedad del vivir bien, en un contexto que creo que lo más importante es que todos vivamos bien como parte de un horizonte de vida y de estructuración del Estado. Así que un gran abrazo. Gracias, embajador. Para usted también otro abrazo gigante, los bolivianos allá en la sede de la UNESCO. Embajador, hemos estado hablando de lo que es el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, los matices. Muchos acá estábamos en otros lados pensando otras cosas. El 2009, cuando se daba a luz al Estado Plurinacional de Bolivia, y desconocemos cuál ha sido el trasfondo de lograr lo que hoy por hoy tenemos en el país y lo que nos queda todavía por avanzar. Si usted nos puede contar un poco de esa vivencia que ha tenido de manera directa en la Asamblea Constituyente, esos matices que han caracterizado también la valerosa posición de usted y también de Silvia Lazarte, embajador. De hecho, es uno de los temas que, igual que seguramente con los otros hermanos y hermanas constituyentes, para mí es un elemento de mucha emoción, es un momento muy emotivo el recordar la Asamblea Constituyente, una asamblea donde no solamente fue un proceso de redactar, elaborar la nueva constitución política del Estado, sino que fue un proceso en donde se confluyeron, llegaron como si fueran ríos de diferente lugar que venían y se juntaban en un solo río grande. Eso es la sensación que tenemos en la Asamblea. ¿Por qué? Porque de pronto uno revisaba el 2006 y ahora igual lo que es nuestra característica como bolivianos y bolivianas, como hombres y mujeres que provenimos de diferentes regiones, pero lo más importante, provenimos de diferentes orígenes culturales, lingüísticos, sociales, y a partir de ello encontrar que la Asamblea reunía a todos, hombres de Santa Cruz, de La Paz, de Beni, de Pando, de todas las regiones y departamentos, pero además obreros, mineros, académicos,
empresarios de todas las procedencias social, económicas. Pero además unos hablaban aymara, quechua, otros hablaban guaraní, otros hablaban mojeño, de diferentes expresiones culturales. De pronto esa diversidad, que es la característica bella que tiene nuestra patria, se reflejaba en un proceso que lo que quería hacer es que esa diversidad se proyecte en términos de una redacción constitucional. Hay que recordar que Bolivia tuvo 39 constituciones o reformas constitucionales antes que la del 2006 al 2009. Esas 39 habían sido elaboradas, y con todo respeto lo decimos como ámbito de profesión, por abogados. Todas habían sido elaboradas por académicos, por especialistas del derecho constitucional o del derecho en general. Todos habían sido elaboradas por varones y todos habían sido elaborados por sectores que no pertenecían en lo general a los sectores indígenas originarios. ¿Cuál la diferencia con la constituyente convocada el 2006 y que aprueba mediante referéndum la nueva constitución el 2009 para consolidar el 2010 nuestro Estado plurinacional? Es justamente ese conglomerado de diversidades unidos sobre la base de una aspiración, un nuevo Estado, una nueva sociedad, un nuevo horizonte para nuestra patria. Por lo tanto, cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, algo que siempre hay que tener presente, no hay que olvidarnos nunca, es que es un proceso histórico de largo aliento. Es el proceso donde el río de la historia que viene desde las épocas remotas, antes de la colonia de nuestros pueblos originarios, siguió caminando hasta encontrarse el 2006 en la Asamblea Constituyente. Ese río que viene de la lucha heroica de los pueblos frente a la colonia, desde 1492 en adelante, que resiste y llega a la Asamblea Constituyente del 2006. Este río de la República que tenía tanta diversidad, tanto en términos de herencias negativas, lo que fue toda esa herencia colonial, como de nuevos orgullos al tener constituida la patria Bolivia, pero que mantenía ciertas diferencias. Y de pronto todo ese río confluyendo también hacia la Asamblea Constituyente. Las transformaciones que hubieron a lo largo del siglo XIX y XX en Bolivia no fueron completas porque el tema cultural no había sido completado. Y de pronto todo ese bagaje de aspiraciones, de herencias, de conflictos, de problemas, de diversidad, de riqueza en esa diversidad, van confluyendo y confluyendo hacia la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, innegablemente en su primera imagen, se presentó como una imagen conflictiva. Todo el mundo demandaba sus aspiraciones y de pronto esas aspiraciones podían no ser coincidentes con otras. Otros se sentían aparentemente afectados, otros querían otros procesos, pero todo este proceso se va consolidando y consolidando y consolidando hasta que después de los conflictos viene esa paz de la comunidad, esa paz que nos dio la democracia al permitir que mediante el voto el pueblo diga: esta es la nueva constitución que queremos, aprobándola con más del 65% en voto popular, pero además ratificando que el carácter que se había planteado en la nueva constitución del Estado plurinacional, un Estado inclusivo, un Estado sustentado en la pluralidad y en la diversidad, era el Estado que queríamos para Bolivia. Y ahí es donde se incorpora desde este momento esta nueva concepción de un nuevo tipo de Estado y un nuevo tipo de sociedad, y que hoy día tenemos el compromiso de ratificar, de seguir construyéndolo, porque no es un hecho físico, no es una construcción de un puente o de un camino o de un edificio. Esta es una construcción de un Estado, de una sociedad, y por lo tanto lleva tiempos, avances, retrocesos, errores, aciertos, pero todos ellos deben estar cargados por una aspiración: el defender nuestra amada patria Bolivia, pero al mismo tiempo el de defender nuestro Estado plurinacional, reflejo de esa diversidad, del cual nos sentimos inmensamente orgullosos. Claro, embajador, estamos orgullosos de nuestro Estado plurinacional. Ya usted me hacía recordar cuando todos los bolivianos veíamos
la aprobación de la Constitución Política del Estado después de aquella asamblea constituyente que daba paso también a que indígenas de distintas regiones del país ingresen a la Asamblea Legislativa Plurinacional, un órgano de poder de decisión donde se da el nacimiento de las leyes. Y cómo no hablar del nacimiento de las leyes que beneficien a los bolivianos conociendo la realidad. ¿Cuán importante es que el indígena, conociendo esta realidad, los saberes y las costumbres, formen parte de la elaboración de proyectos de ley en una Asamblea Legislativa Plurinacional? De hecho, uno de los elementos más importantes, y lo reflejó así la Asamblea Constituyente, es que participan en la construcción, diseño de la nueva Constitución y del nuevo Estado y la nueva sociedad, aquellos sectores que habían sido excluidos. Hay que recordar que hasta 1950 la participación de la mujer en los procesos políticos era algo así como casi prohibido. Si bien de repente no existían leyes que prohibían explícitamente su participación, pero la mujer nunca había sido parte de los procesos políticos directos. Ninguna reforma constitucional se había incorporado, ningún proceso de diseño político había tenido como protagonistas a las mujeres, y mucho menos a los sectores que venían desde mucho antes de 1825, desde mucho antes de 1492, y que tenían miles de años de origen como comunidades que habitaban el territorio que hoy reconocemos, validamos y reafirmamos como nuestra patria, Bolivia. Todos esos pueblos que habían sido excluidos o sometidos o humillados y despreciados por los poderosos, de pronto estaban siendo incorporados dentro de la toma de decisión respecto del nuevo Estado, la nueva Constitución, la nueva sociedad. Hombres junto a las mujeres como diversidad de género, en condiciones iguales, en condiciones de equidad, participando de manera plena y orgullosos de nuestra hermana Silvia Lazarte, que innegablemente jugó un rol protagónico en esa representación de esta ausencia en los periodos anteriores y que entraba con una fuerza innegable. La mujer como parte del peso político de la Asamblea Constituyente, pero además la indígena, en representación de todos esos hombres y mujeres que no habían sido incorporados, respetados y además oídos en los contextos anteriores. Por ello es que la Asamblea Constituyente del 2006 en adelante se tornó como una de las asambleas constituyentes históricas por el hecho de que transforma el mecanismo de participación democrática, es electa, política en términos de representatividad, en términos de la diversidad, pero lo más importante, que hizo protagonistas a los pueblos indígenas originarios campesinos de la construcción de un Estado que antes los había excluido de manera directa. Yo quiero dar un ejemplo para que nuestros hermanos y hermanas, especialmente los jóvenes, puedan ver la diferencia. Miren cómo antes del Estado plurinacional y de la nueva Constitución del 2009, el ámbito educativo estaba manejado, especialmente en la década de los 60, de una manera diferenciada entre los sectores urbanos y los sectores rurales. Alguien me dirá, pero también ahora hay maestros urbanos y rurales. Sí, esa es una forma de organización del magisterio. Pero antes, ¿quién se encargaba de la educación en las ciudades? El Ministerio de Educación. ¿Y quién se encargaba entonces de la educación en las zonas rurales, en el campo? El Ministerio de Asuntos Campesinos. Miren cómo ustedes, la educación campesina era considerada aparte de la educación en general, porque se consideraba que la educación que se daba debería ser diferente. Es cierto que se debe respetar las diversidades, pero no puede ser diferente. Por eso es que antes el trabajador campesino, el indígena originario, no había podido diseñar sus políticas en torno a la estructura del Estado, el respeto a sus autoridades, el tema de la economía, el tema de la educación. Con la nueva Constitución Política del Estado,
los que juegan un rol protagónico porque incorporan los elementos muy antiguos en la historia, pero muy nuevos en la redacción constitucional, son los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que se hace primero es partir de un principio de respeto, por ejemplo, a los derechos individuales. No se ha disminuido el derecho de ningún boliviano ni boliviana. No se ha restringido el derecho individual, personal, de ningún boliviano y boliviana. No se ha disminuido los derechos políticos. Lo que se han incorporado son los derechos colectivos, que son los derechos de los pueblos y naciones indígenas originarios. Quienes diseñan, quienes participan, quienes le ponen el espíritu, el pensamiento a esa redacción, innegablemente son los hermanos indígenas originarios, que son los que viven, reviven y obviamente proyectan su aspiración de vida sobre la base de su derecho comunitario, de sus derechos surgidos a través de su costumbre, de sus usos cotidianos, de lo que sus padres y abuelos les transmitían como experiencia. Entonces, la Constitución va construyéndose de esa manera, derechos colectivos de los pueblos, el derecho a la educación en la lengua materna, es decir, incorporar el derecho a la educación en lengua y cultura de cada uno de los pueblos, el derecho a tener una economía plural, que la economía que los sectores indígenas originarios, los sectores campesinos reviven en cada proceso económico, incorporarlo como parte de la validación, sus autoridades originarias, junto a nuestras autoridades electas democráticamente en nuestra estructura presidencial y legislativa, electa por el voto, está articulada con respeto en cada uno de sus roles con nuestras autoridades originarias. Por eso nuestro hermano Luis Arce Catacora, nuestro presidente constitucional, recibe en la Asamblea Legislativa, como parte de esta participación, los reconocimientos de los pueblos indígenas originarios. Y nuestro hermano presidente, el momento en que las autoridades originarias van a posesionarse en sus usos y costumbres, también participa junto a ellos. Esta es la gran riqueza de cómo los pueblos indígenas originarios fueron partícipes en la construcción de la nueva concepción de Estado, de la nueva concepción de sociedad, pero al mismo tiempo el Estado haciendo que ellos sean los protagonistas en la construcción del marco legislativo, que es el que pone en operación la Constitución y lleva obviamente a recoger, recuperar, respetar los contextos de las aspiraciones de los pueblos. Y creo que, y termino con esta parte, es importante que todos podamos entender que el equilibrio está en que no se ha restado el derecho de ninguna persona, de ningún boliviano y boliviana, cuando se han incorporado los derechos de los pueblos indígenas, porque algunos sectores de la derecha conservadora han tratado de mostrar que nos han disminuido el derecho a algunos para fortalecer a los sectores indígenas originarios, y no es cierto. Lo que se ha hecho es incorporar de manera justa los elementos que antes estaban excluidos. Nada es disminuido a nadie en términos de derechos, por el contrario, se incorporan de manera novedosa, nueva, los antiguos derechos que nuestros pueblos siempre cuidaron, preservaron y lo proyectaron. Imagínense desde la época en que nace el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, nacen los pueblos de las tierras bajas de nuestro oriente boliviano, proyectado hasta el 2022. Seguimos hablando aymara, seguimos recuperando nuestras ritualidades, hablamos quechua, hablamos guaraní, hablamos esa diversidad de lenguas, al mismo tiempo que tenemos nuestras formas de entender nuestra relación con la madre tierra, con nuestra Pachamama. Todo eso es la riqueza del Estado plurinacional que incluyó a todos los bolivianos en el marco de sus derechos y en el marco de sus aspiraciones, como debe ser. Un gusto enorme poder conversar con usted y recordar tantos pasajes que ha tenido la Asamblea Constituyente. Recuerdo muy bien cuando caían las lágrimas de la hermana Silvia Lazarte y de usted también, y tocaba el himno nacional y se aprobaba en detalle, en Oruro, al sonido de
de los dinamitazos de los hermanos mineros que resguardaban para que se apruebe. Tantos recuerdos. Esa es nuestra Constitución y hablar con usted es volver a vivir esos días. Embajador, su mensaje, su despedida y felicidades en estos 13 años por nuestro Estado plurinacional. De igual manera, es para nosotros un gran honor el de poder participar junto a ustedes, junto a nuestras autoridades allá en Bolivia, de este nuevo homenaje a nuestro Estado plurinacional. Ya son 13 años de un proceso que ha sido complejo, pero al mismo tiempo que ha ido avanzando paso a paso en la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Por eso es que sectores vinculados a esa derecha conservadora han intentado por varios medios frenar la Asamblea Constituyente, desprestigiar la Asamblea o en su caso hacer que el Estado plurinacional se revierta. Pero ha sido el voto de nuestro pueblo. En el 2006 con nuestro hermano Evo, en el 2009 con el referéndum constitucional, en el 2010 nuevamente con esa reafirmación respecto del Estado plurinacional y nuestro heroico proceso de recuperación de la democracia en el 2020, que obviamente fue un proceso que el pueblo boliviano lo reivindicó en ese marco que la Constitución plantea, su derecho a luchar por lo que corresponde en el marco constitucional y por la justicia. Es un honor haber participado, el haber sido, como decía nuestra hermana Sabia, parte de este corazón grande que tenemos por los que hemos participado en la Asamblea, pero por los que seguimos participando en el fortalecimiento de nuestro Estado plurinacional. Mil gracias por este espacio y por hacerme parte de este homenaje y que, como decían, realmente nos emociona, como todas las veces que recordamos. Es parte de ya nuestra vida, nuestro corazón grabado en el marco de lo que fue ese proceso tan especial, pero al mismo tiempo tan hermoso como el de haber participado en la Asamblea. Un gran abrazo a todas y a todos.